Bienvenidos a Baby Time Podcast, para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de 2 hijas, dula posparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveerle información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de Baby Time Podcast. Hoy me acompaña el doctor Om Blanco. Om es neuropsicólogo, es terapeuta y es psicólogo perinatal. Y es padre y esposo. Sobre todo, papá y Sobre esposo. todo. Primero empezar por ahí. Sí. Y entonces hoy nos acompaña Om para... Este es un episodio muy especial para los padres. Lo digamos haber hecho en julio, pero es hoy que lo estamos haciendo. Vamos a hablar sobre la paternidad. Y a ver si nos ayudas, o ayudas a los padres a entender qué es lo que le está pasando a la madre cuando da luz, desde el embarazo. Porque ellos desde fuera tienen que vernos como nos volvimos locas. O sea, ayúdanos ahí, por favor. El embarazo es una etapa complicada. Es una etapa especial en el que parecería que se convierte, que vas estando un club, decíamos ahorita fuera de grabación, ¿no? Un club exclusivo entre la mamá y el niño. Y culturalmente es un proceso en el que se excluye al papá. Sí, porque todo es la maternidad, la madre, el día de la madre, todo es la madre. Y se olvida de que nosotros como papás también estamos ahí. Y que a nosotros también nos cuesta entender qué pinto yo, qué carajo pinto yo aquí en este proceso, qué puedo hacer. Nosotros estamos ahí como esperando que a nuestra esposa se le ocurra algo, quiera pedirnos algo, necesite algo, o ya sea para proveer, ya sea, no sé. Sin embargo, primero entender que la madre se sabe madre desde que queda embarazada. Porque hay una serie de cambios hormonales, fisiológicos, neurológicos, psicológicos a nivel cerebral en el que ella físicamente, toda su naturaleza, tiene que prepararse para responder a esta nueva vida. Nosotros somos papá y entendemos que somos papá cuando tenemos el muchachito agarrado, la muchachita agarrada, por lo menos cuando estamos en la sala de parto, que de hecho yo siempre lo he dicho, a todos los papás pídanle al médico entrar a la sala de parto. Eso es un bonding moment que dura para toda la vida y genera un antes y un después en la relación, definitivamente. El ver lo que hace una mujer para dar a luz. Ya nosotros no la vemos desde la teoría, empezamos a verlo desde la experiencia, no desde la práctica, pues nosotros no damos a luz, gracias a Dios, porque imagínate. No hubiera Okay, gente. sí, no. Si con una gripe no estaba muriendo, imagínate tú con París. Pero sí, es importantísimo que nosotros seamos partícipes de ese momento. Entonces, nosotros no sabemos padres cuando tenemos el bebé en los brazos. O sea, nace el bebé y nace el papá. Automáticamente. Okay. Todavía nosotros vemos a nuestra mujer embarazada y le damos besito a la barriga y estamos contentos y Pero como hacemos... que no sea... Todavía el 20 no nos ha caído, el avión todavía no nos ha caído. Vivimos en la estratosfera todavía. Okay. Porque cuando el bebé nace, que es cuando empiezan a compartirse las responsabilidades. Sí, porque el embarazo de la mamá está haciendo todo. A nosotros fisiológicamente nada nos prepara para ser papá. Neurológicamente nada nos prepara para ser papá. Hormonalmente nada nos prepara para ser papá. Psicológicamente sí, contextualmente sí. Entonces, todos esos cambios que se producen es porque el cerebro le está pidiendo, está ordenando de alguna manera la recepción de esta nueva vida. Entonces tiene una irrigación hormonal digamos, especial. ¿La mamá o el papá? La mamá, no el papá. Okay. La mamá tiene una durante el embarazo. Durante el embarazo. Entonces, todos los antojos que aparecen, esos cambios de humor, ese pregnancy brain que tiene que ver con los recursos que dispone el cerebro a nivel cognitivo, que los toma de otras estructuras, por explicarlo de una manera llana, gráfica, no pedestre si se quiere. Entonces, la mujer ya no tiene esa capacidad de memoria que tenía antes. ¿Por qué? Porque todos los recursos atencionales están comprometidos en satisfacer las necesidades del bebé durante la gestación y después de la gestación. Entonces,
esa pérdida de memoria, esa falta de noción del tiempo, ese no sé dónde dejé las cosas, ese un día yo estoy bien, en un segundo estoy mal, la mujer no lo hace por fastidiar, lo hace porque ella también tiene que entenderse como madre y también en ella hay una serie de cambios que se dan porque le voy a gustar o no le voy a gustar, voy a quedar gorda o no voy a quedar gorda, voy a quedar atractivo o no tiene que repartirse entre ser mujer, ser profesional, ser madre y ser esposa. Nosotros no tenemos que repartirnos en tantas, digamos, en tantos roles cuando el hijo nace. Ahora, también es cierto que nosotros tenemos que acompañarlas ahí, amarlas de una manera más profunda y distinta y compartir los roles junto con ella porque la conexión con nuestros hijos también depende de eso. Entonces, a veces hay hombres que se quejan de, bueno, es que yo llegué a la casa y ya me tiró el muchacho. No, es que ella está todo el día trabajando con Ella el está niño. harta, Ella también está todo el día trabajando con el niño. Ella está está lactando cansada. y nosotros los hombres no sabemos ni Sí. nos imaginamos lo que duele. Que se rompa el calostro, que dé a luz, que hay bebés que muerden aún con esas encías Ajá, ajá, duras ajá, ajá. mientras están lactando. O sea, hay una serie de situaciones que cambian, que no es porque la mujer quiere ponerse necia. También hay una serie de límites que hay que poner, que eso es importante, porque nosotros como hombres nos sentimos invadidos. La mujer tiene que también aprender a contar con nosotros. Y entre papá y mamá, decidir quién entra a la casa, cuándo entra, qué opina, qué no opina. Porque todo lo que es el círculo de maternidad, digamos, la mujer empieza a buscar en las referencias de mamá, de abuela, de tía, de hermana, el cómo ser madre. Nosotros estamos acostumbrados a, bueno, nosotros vamos a resolver en el camino y la carga se acomoda en el camino. No, nosotros también necesitamos ayuda. Y para el hombre casi nunca se habla. A nivel psicológico se hablan de temas genéricos, ansiedad, depresión, sí, pero la ansiedad en el hombre, ¿cómo es? La depresión en el hombre, ¿cómo es? También el hecho de que yo tengo que ya no puedo seguir compartiendo con los panas. Si voy, tengo que poner también límites en la casa. Porque los panas con los que yo salía, los panas que iban a mi casa a ver, por ejemplo, juego pelota y hacen un cocinado, ya no pueden porque hay que acostarse a las 8 de la noche porque hay que levantarse a la 1 de la mañana a dar leche. Entonces, todos esos cambios, la pareja tiene que organizarse y tiene que esperar esos cambios. Y también la familia, cuando un matrimonio está dando a luz, tiene que tratar de incluir al papá. Sí, porque las abuelas, o sea, yo tengo 20 años trabajando con madres y padres también. Y de repente llego a visitar a una madre que dio a luz en la clínica y el papá está el pobre en el sofá, nadie le está haciendo caso, todo el mundo está volcado, o mayormente en el bebé. Cuando está en el sofá, primero cuando hay papá, segundo cuando está en el sofá, porque si no está en la cafetería buscando qué Exacto. comer, y si no, O pues está o resolviendo resolviendo cosas, trabajando también o podría ser. trabajando. Sí, porque entonces a mi esposo le dijeron que cuando él dice, bueno, ya mi hija nació y voy a coger mi día de paternidad, aquí no damos día de paternidad. O sea, yo no lo vi, no lo vi. Sí, República Dominicana tiene muchos retos a salud mental. Es muy bonito en la campaña, como la mayoría de los políticos que se acuerdan de la gente cuando van a salir a hacer campaña, pero a la hora de responder a necesidades reales que contribuyen a la salud mental no lo hacen. Primero, porque eso no genera ruido. Segundo, porque no genera voto. Tercero, porque no genera dinero. Y cuarto, porque no se entiende. Entonces, no se financian investigaciones porque luego tiene que haber un compromiso con los resultados de esas investigaciones que luego conlleva una inversión. Entonces, Y no se tan por eso. prefiere generar en investigaciones que le den la razón al plan de gobierno, aunque tengamos que manipular los datos y aunque tengamos que manipular las cifras. Entonces, es una pena que todavía hoy nosotros tengamos que estar haciendo marchas y reclamos y yendo a los medios de comunicación para decir, el papá también necesita un tiempo para vincular con el hijo, el contacto Necesita. piel a piel, el ayudar a la No, esposa, no es solamente el papeleo de ir a no son 3 declarar, días, no no. son 3 días que necesitamos igual que la madre. Y el de la madre es corto, en mi opinión, para lo que necesita un bebé. Pero yo llego al hospital, llego a la clínica, el papá está sentado y lo primero que le pregunto, ¿tú has cargado a tu hijo? Casi siempre me dice, no. Le digo, ok, esto es lo primero que vamos a hacer.
tú lo vas a cargar. Claro, lo vas a Y sentir. lo pongo piel con piel. Me acuerdo, no, me acuerdo de una pareja que yo puse al bebé pie con piel con el papá. Y entraron las abuelas y estaban histéricas. ¿Qué es eso? El frío. Las enfermeras, que el frío, porque no conocen lo que es. Hablan mucho de piel con piel, pero no están, No lo practican. no lo practican. Que no, que el frío, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, fast forward, 2 años más adelante. Y yo me encuentro me vuelven a contratar como dula y me encuentro con el papá en el ascensor. Y en el ascensor ya él se estaba empezando a quitar la camisa porque él dijo, no, yo voy con piel con mi bebé ahora. Y las abuelas felices, ya las abuelas como que ya aprendieron que el bebé no se va a congelar y que eso es así. Pero lo primero que trato de hacer es involucrar al papá. Toma a tu muchacho, ven, vamos a cambiarle el pañal, ven, vamos a hacer el porteo. Si ellos llevan el portabebé, yo se lo pongo al papá Ujú. y le digo, ok, ahora este es tu trabajo. Claro, claro. Es que la, Y la la, mamá no sabe más que tú. la La mamá no sabe. conexión con el hijo Ujú. también para el papá es importante. Ese lazo, ese vínculo se va generando desde el parto. Porque si bien es cierto que dependiendo si es varón o es hembra, en algún momento necesita más contacto con papá o más contacto con mamá por una serie de razones que tienen que ver con el género, ¿no? Varón o hembra. Ujú. Pero también el papá necesita saberse papá y sentirse papá. Y eso solamente en el vínculo con el bebé, en el contacto con el bebé. No es solamente la foto para Instagram, no es solamente la moda Ujú. esa del sex reveal, sino que es también ayudar, bañarlo. Nosotros también tenemos que aprender a bañarlo, bebé. Nosotros, porque verdad que da miedo. Mi segunda hija es prematura y nació pequeñísima, de 23 centímetros, una cosa así. Pero chiquitica. Chiquitita, chiquitita. Ahora tú la ves y parece que no, terrible, no me come a mí porque no puede. Pero al principio, obviamente, por unas indicaciones médicas nos dijeron que primero tenía que ser mi esposa hasta que creciera, estuvo en incubadora. Pero yo también tuve que involucrarme. Y es verdad que no le da miedo, pues no sabe cómo agarrarlo, si se va a romper, si no se va a romper, si él Pero va... no se rompen, ¿eh? No se rompen, No no se se rompen. rompen. Entonces hay que también aprender a cambiarlos, hay que aprender a vestirlos, hay que involucrarse en todo lo que es el proceso del bebé. Mira, yo creo que voy a hablar de parte de las madres o de las mujeres en general. Nosotras em, ponemos la barrera de que el papá no se involucre más porque nosotros criticamos al papá. No lo cargues así, no lo bañes así, no lo agarres así. No sé qué. Desde las abuelas, las tías, las madrinas, todo el mundo está criticando al pobre papá. Entonces el papá le dice, toma, toma. Y no sabe ni por dónde entrarle cuando está la mamá con el bebé. O sea, el papá está ahí como ¿cómo se llama eso? Cuando uno acompaña a unos novios que está como, ay, Dios mío, ¿cuál es la palabra? Third wheeling, Sí, ¿cómo se como de llama? chaperón, O o sea, sea, sí, algo así, algo así. está de chaperón entre la esposa y el bebé. Entonces el papá está ahí como, yo De estoy, lujo. yo estoy ahí de más. Entonces, la idea no es hablar el negativo, sino enseñarle cómo se hace. Yo tuve que aprender, pues yo no sabía. Y era lo que tú decías ahorita. A mí me encanta Mafalda. En mi casa a todos nos encanta Ujú. Mafalda. Y yo recuerdo una lámina de una discusión entre Mafalda y su mamá. Y su mamá le dice, Mafalda le pregunta por qué. Y su mamá le dice, porque te lo digo yo que soy tu mamá. Y Mafalda le dice, y yo también te respondo por ser tu hija. Y que yo sepa, nos graduamos el mismo día. Y la mamá se queda perpleja. Y da muchísima risa por cómo Kino dibujó, ¿no? La Ujú, ujú. expresión. Pero tiene mucho sentido. Tiene muchísimo sentido y cada hijo es diferente. Así como la mamá es madre después que tiene el hijo, el papá empieza a entenderse como papá, a saberse papá después que el hijo está ahí. Entonces los dos tienen que aprender. Los hijos no vienen con un libro ni con un manual de instrucciones. Tenemos que aprender todos cómo ser papá y tienen que dejarnos equivocarnos Claro, para ir aprendiendo. y tienen que tenernos paciencia porque después yo veo los temas en consulta. Ah, es que yo no me meto porque todo lo hago mal. Entonces la mamá se carga para luego pelear o sentirse mal porque entiende que todo se lo dejan a ella. Pero es que si tú no lo ayudas con cómo preparar el biberón, nunca va a aprender.
En ese, yo siempre digo, las mamás se ponen en modo técnico en informática. Mi hermano menor es ingeniero en informática y es una crítica que yo le hago mucho a todos los ingenieros en informática. Si a ti te pasa un problema con la laptop, con la computadora, con el celular, tú le preguntas a un informático y el informático lo que hace, el ingeniero te lo quita de la mano y te lo resuelve. Toma, no te enseña. No se preocupa, no me pasa. Mi hermano me lo hacía, yo le decía, pero enséñame, no joda, porque es que yo no voy a saber. Claro. No me resuelva, no, dime cómo fue que lo hiciste, porque cuando se vuelva a pasar, no te vuelve a pasar, pero cuando pase otra cosa, yo tengo que saber. Entonces lo mismo, tienen que dejarnos equivocarnos. Porque a menos que sea un caso de vida o muerte, que tuvo que irnos ahí de boca por una escalera o no sé. Pero tienen que dejarnos. ¿Por qué? Porque mañana van a retomar el trabajo, o tienen que salir, o tienen que hacer otra cosa. Nosotros también tenemos que saber. Porque si no nos dejas, entonces tú como mamá vas a tener que hacerlo todo, pero fue porque me excluiste. Entonces tú no puedes pretender excluirme 9 meses, 1 año, 2 años, y luego que yo de golpe y porrazo sepa y que algo que para ti es obvio, porque lo haces todos los días, porque me excluiste, para mí lo sea. Pero es que tú me viste, sí, no se trata de que yo te vi, se trata de que cuando yo lo iba a hacer, tú me dijiste, no es así, suéltalo, dámelo, quítalo, no lo hagas. Claro. Entonces Bueno, es necesario que nosotras nosotros nos involucremos. nosotras mismas nos clavamos el cuchillo. Claro que sí. Entonces, tengo pareja que vienen, lo que pasa es que él no se involucra muy bien. ¿Qué tú haces para involucrarlo? Pero que él le tiene que nacer. Y siempre, siempre, el 120% de las veces, cuando yo lo intenté, no me dejó. Lo hice en tal momento, en tal momento, en tal momento, en tal momento, y me dijo que no. O si no, su mamá no me dejaba. O si no, su hermana no me dejaba. O si no, su tía no Sí, me por dejaba. eso te digo que somos las mujeres las que, Sí. o sea, las responsables Exacto, de involucrarnos. de no involucrarlos. Cuando, como Dula, que yo voy y visito las personas en su casa. Vamos a decir, ya están en casa, ya no están en la clínica. Y le digo al papá, vamos a bañar al bebé. Y entonces el baño del bebé, el cambio de pañal. Porque estamos claros, la mamá es la que lacta. La mamá es, y nada más son 2 o 3 semanas hasta que se puede introducir un biberón y ahí el papá puede también empezar a alimentar al bebé. Pero hay tantas cosas que el papá puede hacer para involucrarse que la madre no se tiene que cargar, porque tú tienes suficiente, como nueva madre, tú tienes suficiente Claro. carga mental para y encima de eso seguirte cargando de cosas que perfectamente tu pareja lo puede hacer. Y me imagino en la mayoría de los casos lo quiere hacer. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos que aprender a no desesperarnos porque el bebé llora y muchas veces nosotros tenemos que también aprender a identificar el llanto del bebé, no solamente la mamá, porque el bebé llora muchas veces y no es porque tiene hambre, es por otra cosa. Entonces las madres también tienen que ayudarnos, entrenarnos y nosotros tenemos también que abrirnos a aprender, porque es nuestro hijo o nuestra hija, a hacer el bulto. ¿Qué tengo que llevar en un bulto? Y si tenemos que hacer una listica y ponerla en la nevera, sabe que esa es la lista del bulto. Y si se me olvida, pues yo voy y busco la lista y él hago el checklist, porque ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo esto. O lo anoto en el celular. También acompañar al pediatra, que eso es sumamente importante, a las Y ojo, citas hay médicas. permisos en su trabajo para que el papá vaya al pediatra. Claro que sí. Eso existe. Sí, 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 sí. Así. Porque es que también eh, los, la construcción de la crianza es la pareja, es el matrimonio. Y muchas veces los permisos y la comprensión del permiso y de esa necesidad pasa por la experiencia de quienes hacen las leyes de paternidad. Entonces, como hay una generación que es hija de padres, baby boomers, que tenían que trabajar porque había que echar para adelante por la situación de posguerra, etcétera, 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 que también llegó aquí después de todo el tema de Trujillo, los 2 años de Balaguer, la guerra del 65, etcétera. Es una generación que estuvo enfocada al trabajo. Entonces, como no se le enseñó esta dimensión emocional, entendían también que eso era una cuestión de mujeres, que eso era ñoñería de uno y que eso era algo de mamá y de su mujer, que usted lo que tenía era que trabajar para proveer a ese muchacho. Pero ya esa mentalidad ha cambiado y a esa generación, que es la generación X, a la que yo pertenezco, también nosotros tenemos que aprender eso y enseñarlo a las generaciones que vienen. ¿Ok? Que ese permiso que está pidiendo el papá no es porque quiere ir a vacacionar, es para ir a ayudar a la esposa, porque la esposa, el hecho de que esté en la casa, no quiere decir que está de resort. Sí, y que ella también necesita dormir. ¿Cuántas madres no se pasan 24, 48, 72 horas sin pegar un ojo, que se recuesta media hora? A veces tú llegas y la ves porque el bebé está durmiendo y se durmió hace 15 minutos y tú piensas que tiene 3 horas durmiendo. No,
no es así. Ambos están trabajando y ambos tienen que trabajar para la familia, para proveer también, porque em, nosotros no hablamos de los miedos que tenemos, porque también a nosotros nos cuestiona mucho el qué tipo de papá yo voy a ser, cómo fue mi relación con mi papá. Muchas veces hay padres que no han tenido papá, que lo ha criado un abuelo, que lo ha criado un tío, que lo crió su mamá soltera sin Ujú, nadie más, ujú. con un amigo, con una madrina o con un padrino. Entonces, ¿a qué quiero decir esto? Que muchas veces los papás no tienen un punto de referencia paterno para la crianza. Y eso hay que hablarlo en terapia. Y buscar ayuda en terapia, porque eso también es importante. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo entonces de repetir patrones, de criar como me criaron a mí, pero a lo mejor a mi hijo no le sirve eso. Que en el 100% de los casos, muchas de las herramientas que nosotros traemos o de los patrones que traemos al muchacho no le sirve porque es una generación completamente distinta. Completamente. Mira, cuando yo me acuerdo que nosotros, o sea, obviamente, no teníamos nada de información cuando quedé embarazada y nunca hablamos del tema de crianza, nunca, hasta que empezamos a criar. Y entonces a partir de ahí, todos los nuevos padres, digo, señores, hablen, edúquense, o sea, lean a ver diferentes estilos de crianza, qué es lo que va con sus valores y pónganse ustedes de acuerdo, porque y si pueden hacerlo antes de quedar embarazados, mejor todavía, porque yo me acuerdo mi esposo un día, y esto fue algo sencillo, esto fue en Navidad, de repente mi hija, yo siempre nos despertábamos en mi familia a las 6 de la mañana para abrir los regalos y se levantaba mi mamá, mi papá y todo el mundo abría los regalos. Cuando ya Isabela, que es nuestra hija mayor, tenía edad, ya 3 o 4 años, que ya entendía que habían regalos, y se despertaba a las 6 de la mañana y era, vamos papi, vamos a abrir los regalos. Y yo, ay, espérate, en mi casa no era así. En mi casa era, mi mamá se levantaba y cuando mi mamá se levantaba, ahí abríamos los regalos. Y yo, pero mira, vamos a buscar esto tenemos que hablarlo porque ¿cómo vamos a manejar esto? Porque yo vine de una forma, tú viniste de otra forma, entonces ¿cómo vamos a hacer esto con la A las niña? parejas le impacta cuando yo les digo, uno no se casa enamorado, uno se casa aterrizado. Porque regularmente cuando uno se casa enamorado está idealizando al otro Ujú. y el otro no tiene defectos, ¿no? Entonces no es así. No es así. Nosotros tenemos que hablarlo todo. Todo. Que es una invasión a la privacidad. Eso es un disparate. Absurdo, sentimentaloide. Mira, yo creo que ni siquiera era el tema de que había que hablar, es que yo ni siquiera estaba en mi radar que deberíamos haber Sí, hablado eso. O sea, muchas, nadie nos lo dijo, nadie. muchas veces está, pero otras veces se habla de cosas que ni siquiera se tienen que ni siquiera son relevantes, porque Ujú. no es que no se tengan que hablar. Es, muy bien, ¿qué vamos a hacer con las finanzas? Pero con el tema que nos compete ahora, con la crianza. ¿Cuáles son los valores y cómo se mide ese valor? Para mí, ¿qué es el respeto? Para mí, ¿qué es el éxito? Para mí, ¿qué es la educación? ¿Cómo se vivió todo eso en tu familia? ¿Cómo se vivió eso en mi familia? Son conversaciones serias e incómodas. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros lo experimentamos, pero no sabemos conceptualizarlo. Y al no saber darle una estructura a nivel de concepto, no lo sabemos hablar. ¿Eso tú recomiendas que sería bueno hablarlo con un terapeuta Mu- o se puede hablar en la pareja en... Cuando la pareja no tiene las herramientas, que vaya y busque ayuda en terapia. Muy bien. Porque también hay formaciones y formaciones, ¿no? Hay gente que viene de familia que eso se habla y que va clara al noviazgo y lo habla, ¿no? Cómo es la paternidad y cómo es la maternidad y cómo va a ser la crianza y hacia dónde vamos. Pero hay gente que ni siquiera lo habla, que ni siquiera, o que lo da por sentado, Exacto, que lo asumen, que lo que asume. este va a ser tu rol y este va a ser mi rol, pero no se habla. Y entonces cuando no se habla de repente y esa persona, ya sea la mamá o el papá, no está cumpliendo con mi expectativa, Ujú. entonces empieza el resentimiento y empieza como a abrirse ahí esa fisurita entre la pareja. Que luego es un abismo infranqueable absolutamente. También en la crianza no podemos olvidar o sea, es tratar de buscar un equilibrio porque los hijos no pueden convertirse en el centro, es la pareja. Entonces, ese tiempo de pareja, que aunque se flexibiliza durante el periodo de gestación, no se puede perder. ¿Por qué? Porque también nuestras esposas necesitan escuchar de nosotros que están bellas, que están hermosas,
que Que bueno, confían en está bien, ella. está un poquito gordita, pero no importa, que yo no voy a salir a la calle a buscar lo que no se me ha perdido, que yo no te veo de manera distinta. O sea, que cuando el bebé finalmente se duerme, dale un masaje en los pies, dale un masaje en la cabeza. Mi amor, ¿cómo te ha ido hoy? Y también nosotros saber que eh, la mujer tiene sus momentos y que no todo es necesariamente intimidad o sexualidad, ¿no? Que también necesitamos hablar de cómo me ha ido, de que estoy cansado, de que estoy harto, de que tuve un pleito, de, bueno, vamos a tapar una botella de vino, tú no puedes ver porque estás lactando, pero a ti te busco un jugo. O sea, ese momento de comunicación, de intimidad en la pareja no se debe perder. Pero hay un momento um, cuando la madre está recién parida, que el cerebro de ella no le da para más nada, que nada Ujú. más. ¿Cómo el papá puede entrar en ese mundo de ella? Porque ella está, o sea, ella literalmente, o sea, está pendiente a su bebé, mantener su bebé con vida, que sobreviva otro día, y el esposo es como, "Ah, ¿y tú estás aquí todavía?" O sea, como que ni está en nuestro radar en esos, qué sé yo, ese primer mes, esos primeros 2 meses. Ese primer trimestre, la madre está atenta única y exclusivamente a las necesidades del bebé. O sea, eso es normal, Eso es eso es normal, eso biológico. es normal. Ok. En mayor o menor grado, pero eso siempre se va a dar y debe esperarse. ¿Por qué? Porque está relacionado con la filiación madre-hijo y está relacionado con la necesidad de conservar la vida. Porque la madre, desde que, como insisto, desde que queda embarazada, se sabe responsable, aunque no sepa en qué dimensión y cómo lo va a hacer, pero sabe que tiene que velar. O sea, automáticamente la madre deja de ser una unidad para ser una diada y está conectada y piensa en ese hijo 24/7 y eso tiene un pico elevadísimo durante el primer trimestre. Entonces, la mamá no piensa en uno como esposo, pero la mamá tampoco piensa en su mamá, nada más para que la vaya a ayudar, pero tampoco piensa en su hermana, pero No, no piensa tampoco, en nadie, no, nada más piensa en que me agarra, muchacho, un momentico. No piensa exactamente, en nadie. pero después se despierta espantada de qué le Ujú. pasó al muchacho. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero, saber que eso no es a propósito. Segundo, no sentirnos excluidos, no lo podemos tomar personal. Gracias. No Gracias es que por... nos está rechazando porque le salió de los forros de no sé dónde. No, 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 no. Es que no le va a salir. Si le sale, atesorémoslo, pero es perfectamente normal. Y ha tenido un agotamiento físico, emocional y neurológico, que es que no da para atender a uno que uno es grande. Entonces, entender eso y hablarlo en el noviazgo es sí, sumamente importante. Y hablarlo antes de que vengan los hijos y ya están casados, es un momento importante. Porque es que un hijo viene a cambiarte la vida. Te da un giro de absoluto, un giro Ujú, ujú, copernicano, te ujú. da el nacimiento de un hijo y luego el nacimiento de otro hijo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A nosotros nos toca durante ese trimestre acompañar, preparar el contexto, la habitación, que los platos estén fregados, que los vasos estén Y fregados, protegerla. aprender a hervir biberones, protegerla, cuidarla, Cuidarla y protegerla de opiniones que claro, vienen defenderla, defenderla. de gente que Bien no, intencionada, pero son opiniones que se está quedando con hambre, que eso tu leche no es suficiente, que no sé qué. claro que sí. Tiene que defenderla. Y que la madre también se desahogue con el papá, con su pareja, con su esposo, que le diga, mira, me sentí así, me sentí así. Es lo que decíamos ahorita. Hay amigos a los que nosotros tenemos que ponerlos en paréntesis mientras nosotros atravesamos eso, Ujú, porque vienen con la mejor de las intenciones a opinar de algo que no saben ujú. o a querer que nuestra experiencia sea la de ellos. Entonces hay gente que no suma, hay gente que no sabe quedar callada, entonces hay gente que ponerle un freno temprano, porque no van a ayudar. ¿Sí? Tanto de la familia de la mamá como de la familia del papá como de amigos en común, porque cada experiencia de embarazo es distinta. A nivel Sí. general tú puedes decir, ah, bueno, sí, yo no tuve tanto dolor, yo no tuve tantas contracciones, yo casi no lo sentí, todo lo que tú quieras, perfecto, sí, sí, sí. Pero a nivel, si nos acercamos un poco, a nivel muy particular, cada experiencia es radical y absolutamente distinta. Son contextos distintos, crianzas distintas, son distintas. Cada embarazo es muy particular. Te había dicho una vez que el cerebro de la madre durante el embarazo se encoge, o hay poda de neuronas, o pierde materia gris, no me acuerdo cuál de las. Lo que pasa es, no, 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 no.
Hay algo a nivel del desarrollo cerebral que se llama poda neuronal, ¿ok? Y hay otra cosa que se llama plasticidad cerebral, ¿ok? En el momento del embarazo, todo el proceso de plasticidad cerebral también entra en juego, ¿ok? La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el cerebro de asumir funciones de distintas estructuras para poder responder a lo que te pide el medio ambiente. Sí, la plasticidad que ocurre durante el proceso de embarazo en una mujer que está gestante es una especie de plasticidad especial. ¿Por qué? Porque hay funciones a nivel cognitivo que reducen su ejecución, si se podría describir así, para priorizar todo lo que tiene que ver con la gestación. ¿Ok? Ok. A eso me refería. ¿Y después que nace el bebé? No, eso tarda. Para que la mujer vuelva a estar, digamos, al 100% de su capacidad cognitiva, atencional y de No memoria. volvemos nunca. No, eso vuelve. Pero lo que pasa es que tenemos que entender que es que hay una vida ahí. Ujú. Ok, nuestro cerebro cambia absolutamente porque es que nuestro cerebro aparece una realidad que nosotros tenemos que aprender a integrar dentro de nuestro funcionamiento, que implica un cambio en la conducta, que implica un cambio en los hábitos, que implica un cambio a nivel emocional, que implica un cambio en todos los sentidos. Por tanto, para que la mujer vuelva a eso ya después del embarazo, pasar 6 meses, 7 meses, hasta un año. No es que se vuelve menos inteligente y que pierde la inteligencia, es que necesita reorganizar todo el funcionamiento con la integración ahora de un nuevo rol que antes no estaba Ujú. y que por tanto necesita desarrollar nuevas capacidades. Y ahí es donde entra todo el proceso de plasticidad cerebral. ¿Y el papá pasa por algo? Pero menor, Ok. pero muchísimo menor. Porque en la mujer se da tanto a nivel neurológico, fisiológico y adaptativo, que implica obviamente toda la base psicológica, emocional y todo lo que nosotros hemos dicho. Con nosotros se da a nivel adaptativo. Nosotros no tenemos problema de imagen. La mujer sí. Sí, sí, porque uno se siente lindísima cuando está embarazada. Bueno, la mayoría de madres, o sea, se siente linda, pero después que pare, que queda la barriga como Claro, vacía y floja y uno se claro, siente. claro. Nosotros no tenemos dificultades hormonales porque no pasamos por ahí. Las mujeres sí. Todo de nosotros es absolutamente adaptativo y psicológico. ¿Ok? Claro, es verdad que en este nuevo rol parental, a nivel de papá, se conjuga la plasticidad, pero no es tan intenso, digamos, para describirlo de alguna forma como es con la mamá. ¿Y cómo? Porque mencionaste la ansiedad en el padre o la depresión en el padre. ¿Cómo luce eso? Como dice Residente Calle 13, nosotros aprendimos a tragarnos la depresión con cerveza. Mm. Entonces, como no tenemos los panas para desahogarnos, o como son muy pocos, y lo que compartimos son la experiencia de las mujeres, del embarazo, y no mucho, o sea, cuando uno ama, cuando uno tiene pareja, hay cosas que ya uno, ni siquiera a sus amigos más cercanos se lo dice, porque eso queda en el matrimonio. Entonces, en ese momento, esa puerta abre un poco para uno desahogarse. ¿Cómo entra la ansiedad en no sé cómo lidiar con esta realidad? ¿Cómo entra la ansiedad en no sé cómo ser papá? ¿Cómo entra la ansiedad en no sé cómo voy a proveer? Porque se demanda más tiempo de mí en la casa, pero también hay que comprar leche, hay que comprar pamper, hay que arreglar una habitación, ¿ok? Hay que pagar, Colegio, hay hay que que pagar pagar. nursery, hay que Ujú. pagar o sea, hay que buscarle ropa. Entonces el muchacho crece y lo que tú compraste el lunes a las 3 de la tarde y el viernes a las 7 de la noche no le sirve. Entonces, como la ansiedad aparece por la cantidad de demandas que surgen con este nuevo bebé. Y si yo voy a ser capaz de responder a esas demandas o no. Y si estoy recibiendo ayuda o no. Y si sé pedir ayuda o no. O sea, nosotros no nos educan para pedir ayuda. Porque pedir ayuda es un signo de debilidad. Entonces me trago todo eso. Y a eso tú le sumas que no me siento parte. Entonces aparece nuestra querida ansiedad que la vimos en Inside Out. Y aparece su hermana mayor que es la depresión. Entonces nosotros ¿qué empezamos? Empezamos a buscar esa recarga dopaminérgica para nosotros poder levantarnos al otro día y seguir adelante. Entonces, amanecemos con el niño, lo dormimos, pero entonces lo que hacemos es prendemos la televisión porque necesito dispersarme. Entonces, como no sé cuándo, cómo dispersarme, como no sé cómo ayudar, entonces me repliego sobre mí mismo y me vuelvo un autómata.
hago, ayudo, pero no comunico. Entonces paso por un cuadro depresivo. ¿Y la depresión en el papá cómo luce? ¿O cómo un papá podría identificar que está pasando por un cuadro? Cuando la sensación de no sentirse útil, de tristeza por no sentirse útil y de sentirse insuficiente, es el sentimiento que le acompaña todos los días, el cansancio, más allá del cansancio físico, y cuando no hay emoción o cuando la emoción por este nuevo bebé no, no permanece y no te impulsa, podemos estar hablando de que hay indicadores de depresión. En cada persona es distinto. Acuérdate que nosotros en psicología no damos una fórmula única, no damos la fórmula del agua tibia. Pero con esos elementos, un cansancio excesivo, una falta de sensación de utilidad, ¿no? Una sensación de que soy un inútil. Lo que tengo es mayor tristeza porque no me comunico y porque no me hacen parte y porque no me siento querido y todo lo que hago lo hago mal. Y luego no me causa ningún tipo de ilusión ni de emoción esta nueva. Y eso, un mes, 2 meses, ya tenemos que estar buscando el terapeuta, porque estamos hablando más que de ansiedad y de depresión. Ok. Y el papá también, si no se siente parte, porque como hablamos de la Diada. la diada de mamá y bebé, Ujú. y como que no hay cabida, uno de los síntomas puede ser que él se vuelca mucho más en el trabajo, que se quede más tarde, que no quiere llegar a la casa. Absolutamente. O Ok. que llega a la casa y no hace nada. ¿Por qué? Porque mamá está rodeada de gente que le ayuda. Pero O eso sea, es yo hasta llego, un... necesitan algo, esto que yo sí, hasta que la gente se jarte, hasta que la gente empieza sí, su ritmo de vida. sí, porque yo les Sí, digo, mira, esa cuando me preguntan, y aunque no me pregunten, yo siempre lo recomiendo. Le pregunto al papá, ¿tú vas a tomar vacaciones cuando nace tu bebé? Sí. Le digo, ok. No lo vas a tomar. Mi recomendación es, no lo tomes. No tomes las vacaciones cuando nazca, yo después del primer mes. como a las 6 semanas. Porque Sí, sí, entonces sí. el bebé empieza a pasar por los estirones y el cólico, y Ujú. está el cólico en su pico a las 6 semanas. Y a las 6 semanas la mamá está sola, ya la fiebre del bebé pasó, nadie la está visitando, nadie quiere saber del La bebé. gente se harta. Ahí la gente vuelve a su vida. Claro. Y entonces ahí es donde tú vas a ser como su mayor colaborador. O sea, ahí es donde tú vas a como meter mano para acompañarla. Porque si no, si tú lo coges al principio, ella está rodeada de gente, gente, gente. De ahí también hay que poner límites con la... Pero también es una oportunidad para nosotros ir aprendiendo qué necesita, para nosotros observar, para Ujú, nosotros involucrarnos. No, porque ahí la estrella es el bebé, ujú. ¿ok? Pero también nosotros tenemos que estar pendientes y hablar lo que hemos dicho ahora de los límites. Siempre, mamá y papá, tenemos que ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer, en qué necesitamos, en qué momento se puede visitar, en qué momento no se puede visitar. Sí, porque de repente hemos tenido clientes que el papá lo llaman los amigos, los panas, como tú dices, mire, güey, sí, 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 coja para acá. Y la mamá, o sea, no, yo estoy exhausta, porque la mamá, también me gustaría que tú reiteraras, o sea, la madre no está de vacaciones cuando ella está en No, su no está de licencia, risor. o sea, ella está agotada, pero yo me acuerdo una vez que mi esposo me dijo, pero tú tienes la pijama puesta de esta mañana y son las 6 de la tarde, o sea, ¿qué tú has hecho? Y no fue reclamándome, no, pero yo me quedé, yo no he hecho nada. O sea, ese fue lo que yo pensé, yo no he hecho nada. Pero después me volví dura y después yo supe que yo sí hice mucho. Sí, muchísimo. Y O también sea, es una la mantuve viva. es una recomendación que yo doy. Si usted va a visitar, haga visita médica. No arme un coro de Un sentarse a beber coro, romo no. en la terraza mientras las esposas están todas entrando y saliendo y resolviendo y usted se va a las 11 de la noche porque usted no está ayudando. No, es una desayuda para esa nueva. Vaya, visite, salude, felicite, tire todas las fotos que usted quiera, que no entiendo para qué tantas fotos y qué tanta exposición a esa radiación, a ese electromagnetismo ya desde el recién nacido, Ujú. pero ni modo, yo creo que esa es una norma nueva. Bañado, sin perfume, sin olor y sin celular. Porque al muchacho le tiran 1 millón de fotos al día y no se dan cuenta del daño que eso hace, pero ni modo. Entonces, vaya, visita de 10 a 15 minutos Y te vas. y te vas. Llévale la cena. Llévale la cena. Mejor. Eso es la mejor visita, que dure Recién 15 minutos y parido, te va y después lleva de la las cena. 8 de la noche, no estés visitando a menos que ella Sí. te lo pida.
Tú no buscas nada en la casa de un recién, como en la casa de un recién casado. Su pareja, después, visita la casa después de 2 meses, esa gente está sudando una fiebre. Sí, exacto. No vaya ahora, entonces lo mismo, recién casado. ¿Por qué? Porque la pareja necesita hablar, necesita descansar. Necesitan organizarse, porque a todo eso la casa es un reguero. Sí. Tenga o no tenga ayuda, la casa es un reguero. Sí, porque hay todo por todos lados. Claro. O sea, cuando Claro. voy y visito a una madre y me dice, "Ay, el reguero", tranquila, esto es normal. Claro. Es más, yo estuviera preocupada si no veo reguero. Claro. Y pues yo estoy en mi pijama. Perfecto. Yo estuviera preocupada si tú estás a las 9 de la mañana maquillada, bañada, peinada y todo. Yo estuviera preocupada. Pero tú estás en los boxers de tu marido y con una camisa. Y Lo mismo aplica si mi esposa está en la casa de la suegra, la casa de su mamá. Son las mismas normas que aplican y eso lo tiene que hablar el matrimonio. Sí, porque luego entonces la casa de la suegra se convierte en la puerta del conde y ahí venga todo el mundo. No. Que todos los también sean vecinos, todo el capaces, mundo. que sean capaces de hablar y de poner límites, que no se puede estar visitando y que no. Es que sencillamente no, por la naturaleza del proceso y de lo que viven papá y mamá con una nueva criatura. Claro. Mami, para ir cerrando esta primera visita tuya aquí a Baby Time. Primera, o sea que No última. habrá más. ¿Qué mensaje tú le puedes dar a un padre que es padre primerizo, que no está escuchando, para que darle un poco de aliento a ella? Bueno, para todos los padres primerizos que nos escuchan alrededor del mundo. Bueno, número 1, no te juzgues. No es tu culpa, no lo sabías. Número 2, el hijo es de los dos, no solamente de tu esposa. Y número 3, pide ayuda, pregunta, involúcrate. Porque al final es por tu esposa y por tu hijo. No es solamente por ti. O sea, dejemos el ego a un lado y empecemos a involucrarnos. Y ya que lo sabes, porque puede ser por ego, por ignorancia o por ambas, la madre es madre de que quede embarazada, pero automáticamente ese niño está ahí o esa niña está ahí, necesita un papá. Tenemos que tener cuidado con ser padres que somos presentes físicamente y ausentes emocionalmente. Entonces también nosotros podemos ser padres ausentes sin darnos cuenta desde el embarazo. Y a las madres, no nos excluyan. Antes que a cualquier persona, antes que a su propia mamá, que es instintivo buscar a la mamá. Involucren a los papás, porque también nosotros nos sentimos solos, mal, y nosotros estamos perdidos en el espacio. Esa es la verdad. Qué bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y si algún papá se quiere comunicar contigo o alguna madre. Bueno, si se quieren comunicar conmigo, que están en las redes sociales, que es @om_blanco. También al 563-7778, que es Grupo de Terapeutas Asociados, y 549-7071, que es IDECIP. Y mi número personal es 809-964-8880. Mi correo, oomblanco@gmail.com. Sí, es OOM. oomblanco, Sí, como el mantra, exacto, porque tú das paz. @gmail.com. Tú le vas a dar paz a estos nuevos padres. Trataré. Muchísimas gracias, Gracias a ti muchísimas por la gracias. invitación, de verdad Hasta que la sí. próxima. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el posparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTimeRD. Babytime Podcast es grabado en Pinktree Studio.